día de hoy tenemos una entrevista que en lo personal a mí me interesa muchísimo. Buscamos al doctor que es un especialista en este tema, el doctor Cuauhtémoc Vaca Morales, que nos hace el honor de acompañarnos hoy. Él es médico, pero además ginecólogo y un experto en un tema que en el mundo del fitness, del wellness, de la salud y de la nutrición cada vez toma más presencia y cada vez nos genera más dudas, que es el síndrome metabólico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por la invitación. La verdad es un placer poder compartir con todos sus seguidores algo relacionado al síndrome metabólico y que dé una mejor idea de lo que consiste y cómo podemos tratarlo, cómo podemos beneficiarnos. Eso es lo más importante. Así es, doctor, y nada mejor que, como bien les digo, tener a un experto en la materia que, además de todos los estudios que ha generado y la información que ha generado al respecto, ha tenido la posibilidad de probar esta información con tantos pacientes y que platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Entonces, lo que hicimos el día de hoy, doctor, en esta modalidad de entrevista, es juntar las preguntas más comunes o más interesantes que vimos, que nos mandaron nuestros for users. Entonces será un placer poder platicar con usted y, por supuesto, si hay algo que usted nos quiera abonar a la plática, pues siéntase con toda la libertad, independientemente de que esté o no en las preguntas, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Voy a tratar de adecuarlo un poquito, elaboré un poco de material, vamos a tratar de poder compaginar tanto la dinámica de las preguntas con las slides que yo tengo previamente desarrolladas. Muchas gracias. Pues perfecto, doctor. Y con todo, digo, habrá información a lo mejor que a nosotros, como usuarios del gimnasio y que a lo mejor no hemos o no sabemos qué es el síndrome metabólico, no se nos ocurrió preguntar y sería de gran valor que nos abonara. ¿Qué es el síndrome metabólico, doctor? Que es la primera pregunta que nos hicieron en el momento que anunciamos esta colaboración. Sí, bueno, en medicina le llamamos síndrome al conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Es decir, son las señales que nos están indicando la posibilidad de una enfermedad. Y metabólico, pues se refiere a los procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Es decir, el síndrome metabólico, pues son señales que nos están indicando que algo en nuestro cuerpo no está funcionando de manera adecuada. Eso es muy importante, poner atención a esas señales que nos está mandando nuestro cuerpo. Excelente, doctor. Entonces, básicamente podríamos decir que un síndrome, independientemente de lo que sea, debería de ser un conjunto de situaciones que no están funcionando de manera normal en nuestro cuerpo, y en este caso vamos a hablar del metabolismo, ¿no? Eso es correcto. ¿Cuáles son los síntomas que muestra este síndrome? Bueno, las señales, vamos a hablar de las señales y a lo mejor aquí, antes de entrar en eso, quizás sería más importante hablar de cuáles son las consecuencias de tener un síndrome metabólico, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Las señales nos dan la indicación de que algo está mal, pero las consecuencias, eso es lo más delicado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el tener síndrome metabólico nos puede llevar a desarrollar diabetes, a tener un infarto en el corazón, tener un infarto cerebral, un derrame cerebral. A largo plazo, la mayor posibilidad de desarrollar Alzheimer, que es considerado ya como la diabetes tipo 3, y también el desarrollo de algunas variedades de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, son más comunes en aquellas personas que tienen síndrome metabólico. Y otras entidades también cada vez más frecuentes en mujeres más jóvenes, como es el síndrome de ovario poliquístico, que se caracteriza por, son mujeres que tienen exceso de vello en su cuerpo, acné, y a veces tienen alteraciones o irregularidades menstruales y pueden originar cierta dificultad para poder embarazarse. El síndrome de ovario poliquístico es una condición muy común como causa de infertilidad. Y también pues problemas de hígado graso no relacionado con la ingesta de alcohol. Esas son las consecuencias más importantes del síndrome metabólico. Podríamos decir entonces que el síndrome metabólico es realmente
pues causante de muchas de las enfermedades que ahorita de varias que dijo, yo y puedo pensar en varios familiares y conocidos, nos podemos ir apuntando y a lo mejor no sabemos qué es lo que lo está causando. Eso ¿Qué es tan correcto. frecuente, qué tan frecuente es en nuestro país? ¿Qué tan común es, doctor, en nuestro país? Habló de diabetes, habló de hipertensión y otro tipo de padecimientos que hoy sabemos que en nuestro país representan un gran número de la población. Pero este síndrome, ¿qué tan común? Eso es correcto, Denise. En realidad se considera el síndrome metabólico como una pandemia a nivel mundial. Está extendido a nivel mundial y en México no somos la excepción, no estamos exentos de ello. La característica fundamental del síndrome metabólico es la presencia de obesidad. Y en México, anualmente, hasta 50,000 personas llegan a perder la vida por situaciones o complicaciones derivadas a la presencia de obesidad. Se estima que en México, en la población adulta, casi el 70% o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Es altísimo. Y más, pues, en estos días que tanto pues se habla de esta condición, el tener precisamente obesidad, hipertensión o diabetes aumenta el riesgo, aumenta la posibilidad de requerir un ventilador para respirar o incluso pues son causas de muerte de manera importante. Entonces actualmente estamos alarmados porque casi alcanzamos, bueno, sobrepasamos ya las 2,000 muertes en México, pero decía hace unos minutos, en México cada año, no nada más un año, cada año mueren 50,000 personas por problemas relacionados a la diabetes. Eso es muy importante. Y lo peor es que cada vez se ve a edades más tempranas. Es verdad, doctor. Vivimos con una epidemia a la que tristemente nos hemos acostumbrado en nuestro país y creo que en la medida que esta información se vaya permeando en nuestro tejido social, que gente como usted o como nosotros, esta comunidad que hoy está interesada y le dedico unos minutos a esto, podremos ir viendo cómo evitarla, cómo curarla, si es que esto se puede. Doctor, ¿cuáles son las causas, nos preguntan aquí, del síndrome metabólico? Claro que sí, Denise, con todo gusto. Bueno, a este síndrome se le llama también el síndrome del estilo de vida. Está relacionado con un mal estilo de vida, es decir, con una dieta inadecuada, caracterizada por exceso de grasas, exceso de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, alimentos procesados, es decir, malos hábitos alimenticios. Y una parte muy importante es el sedentarismo que cada vez es más común por nuestro ritmo de vida, por estar cada vez más dedicados al trabajo, hace que nos olvidemos precisamente de esta parte importante. Y aunado a ello, pues está, por supuesto, el estrés, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, todos esos factores son muy importantes. La parte de los factores genéticos también es importante y se sabe que aquellas personas que tenemos familiares en primer grado como padres, hermanos, que sean diabéticos o hipertensos, también ese antecedente nos da una mayor posibilidad de poder tener nosotros el síndrome metabólico. Asimismo, si aquellas personas o jóvenes que al nacer pesaron más de 4 kilogramos, también aumenta esa mayor posibilidad de, con el tiempo, llegar a desarrollar el síndrome metabólico. Esas son las causas en general del síndrome metabólico. Y detrás de todo esto hay algo muy importante que se llama la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, en las células beta, y que es indispensable para vivir. Normalmente la insulina se secreta cuando nosotros comemos, ¿sí? Y la insulina sirve para que la glucosa o el azúcar que entra a nuestra sangre proveniente de los alimentos, sirve para que pueda entrar hacia las células, ¿sí? Y pueda transformarse en energía que es vital para que nuestro cuerpo funcione. Es decir, la insulina es la llave para poder aprovechar lo que estamos comiendo. Cuando esta llave está alterada, cuando existe una resistencia a la insulina, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va a subir el nivel de azúcar en la sangre, ¿sí? Y esto a nuestro cerebro va a llegar, lo va a captar como que hace falta más alimento, no estamos comiendo lo suficiente y entonces nos da la sensación
tener más apetito, que necesitamos comer más, y aunado a esto pues viene también fatiga y cansancio. Entonces es un círculo vicioso que no es sencillo de tratar si no se corta precisamente, si no se mejora la condición, repito, llamada resistencia a la insulina. Ok, está súper interesante, doctor, porque además creo que hoy en día de verdad oímos mucho estos dos términos, resistencia a la insulina. Cada vez a nosotros nos llega en nuestra comunidad de For Users más gente que nos dice que tiene este padecimiento. Y regresando un poco al origen de la pregunta, podríamos decir que hay individuos que son más propensos a tener este síndrome metabólico y por ende esta resistencia a la insulina como una condición. Sin embargo, todos los que somos más propensos y los que no, podríamos evitarlo si tuviéramos un estilo de vida saludable, por no decir correcto, hablemos nada más de saludable, en donde consumamos alimentos de origen más natural, con suplementos, complementos más naturales, incluyamos, por supuesto, la hidratación y la actividad física como hábitos comunes, ¿no? Porque a veces queremos arreglar el problema, que por supuesto está bien, no nos vamos a dejar, pero creo que es una constante el querer hacerlo una vez que ya nos sucedió y no así el evitarlo, ¿no? Y más con la importancia de lo que dice usted. Si alguien en nuestra familia, más aún un familiar directo, está presentando estos signos, deberíamos de poner en alerta, ¿no?, nuestro semáforo con pues, el tratar de evitar estas causas. ¿Es correcto? Eso es correcto, Denise, completamente. Y comentaba hace unos minutos que, bueno, cada vez se ve a edades más tempranas y estos hábitos malos de sedentarismo, de dietas inadecuadas, los estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, no únicamente nos hacemos daño personalmente, sino también a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a lo más preciado que tenemos. Entonces, si no inculcamos esos buenos hábitos de buena dieta, dieta saludable, dieta basada en vegetales sobre todo, y de ejercicio, si no los inculcamos, ellos van a tener las consecuencias, van a ser portadores del síndrome metabólico a edades más tempranas. Que es cierto lo que dice, doctor. A veces a lo más preciado le podemos transmitir estos hábitos simplemente por querer complacerlos o porque se vuelve una dinámica familiar. Doctor, ¿y cómo podemos saber si lo tenemos? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, hay criterios ya bien establecidos, son 5 criterios, son 5 señales. Estas son las señales del síndrome metabólico y teniendo 3 de estas 5 señales podemos considerar que somos portadores del síndrome metabólico. Decía hace unos minutos que la más importante de todas es la presencia de obesidad. Obesidad definida como una medida en la cintura para las mujeres por encima de 80 centímetros y para los hombres por encima de 90 centímetros. Ese es el criterio más importante. El segundo criterio o la segunda señal, y aquí son 2 en realidad, son señales en estudios de laboratorio. Hay un estudio que se llama perfil de lípidos, que habla del metabolismo de nuestras grasas en la sangre, y bueno, cuando está alterado se llama dislipidemia, ¿sí? En este punto hay 2 criterios, que es la elevación de la cifra de triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro y la disminución del colesterol HDL, que es el considerado o llamado el colesterol bueno, una disminución más allá de o menor a 50 miligramos en el caso de las mujeres y menor a 40 miligramos en el caso de los hombres, pues también es indicativo de tener este factor o esta señal presente. El siguiente factor importante es la cifra de presión arterial por encima de 130/85. Ese es el criterio más aceptado, 130/85. O bien tener cifra de glucosa en sangre arriba de 100 miligramos por decilitro, en ayunas, ¿verdad? Eso es importante, glucosa en ayunas arriba de 100 miligramos por decilitro. O bien también alguien que es diabético, alguien que es hipertenso, o bien alguien que ya se sabe que tiene problema en las grasas o que toma tratamiento para cualquiera de estas 3 entidades, también ya se considera como que tiene esa señal presente, ¿de acuerdo? Y bueno, estos criterios incluso ya los estamos utilizando en jóvenes, en jovencitos de los 10 años de edad. Esto
habla nuevamente pues, del problema, cómo va avanzando, ¿sí? Y cómo cada vez a edades más tempranas tenemos que estar utilizando estos criterios para identificar a la población que está en riesgo. Así es, doctor. Como cada vez los pacientes se vuelven más jóvenes, ¿no? Que esto de verdad creo que es algo que tenemos que revertir como sociedad. Y bueno, los que nos están escuchando y a lo mejor se identificaron con más de uno de estos criterios que el doctor nos compartió, pues sería importante a lo mejor darle seguimiento en cuanto se pueda a las pruebas y análisis de las que habló, precisamente para que no dejemos que la situación o el síndrome empeore, ¿no? ¿Cómo podemos tratarlo, doctor? Ya detecté que lo tengo, ya sé que existe este síndrome, fui con usted y me dijeron que lo tengo. ¿Cómo lo trato ahora? Claro que sí. Bueno, bien importante. Algo que me faltó mencionar, y perdón que haga un paréntesis, es que cuando se está alterada la sensibilidad a la insulina, es decir, cuando hay una resistencia a la insulina, entonces lo que ocurre es que se va a depositar más grasa en ciertos órganos esenciales importantes como lo son el hígado, el páncreas y también en el músculo se acumula grasa, eso se llama grasa visceral. Y esta grasa va a elaborar una serie de sustancias, de factores que son las que van a promover que podamos tener un infarto, aumentar los procesos de aterogénicos y tener esta mayor alteración, y repito, es lo que realmente condiciona ya las complicaciones derivadas del síndrome metabólico. Y bueno, ya entrando, perdón, por el paréntesis, con el tratamiento. Muy interesante, sí. Y ahorita yo le voy a hacer otro paréntesis con base en eso, pero si me dice el tratamiento, sabe que una pregunta que nos hacen muchísimo cuando pasan con la nutrióloga es ¿cuál es el porcentaje de grasa visceral que debería de tener un hombre o una mujer en estado saludable, doctor? Bueno, en realidad esto hay que adaptarlo, no es fácil así decirlo de primera intención, va a depender de las características antropométricas de la persona, ¿no? Por eso es que se usa así de manera más general la medición de la cintura, y anteriormente se utilizaba otro criterio que era el índice de masa corporal. Esto lo utilizaba sobre todo cuando se empleaban los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Se utilizaba el estudio, se hacía el estudio de la determinación del índice de masa corporal, que es una medida que utiliza el peso y la talla de la persona. Y se estimaba que aquellas personas que tenían un índice de masa por arriba de 25 ya eran considerados como portadores de sobrepeso, y arriba de 30 ya portadores de obesidad, ¿verdad? Pero de manera más sencilla estamos para que cualquier persona pueda determinar a sí mismo si es obeso o no es obeso, pues con una cinta métrica, haciendo su medición a la altura de la cicatriz umbilical, si tiene, como comentábamos, arriba de 90 u 80 centímetros, dependiendo el sexo, entonces ya es una señal de ese síndrome metabólico. Ok, ahora sí, doctor, seguimos con la pregunta que nos hicieron. Claro que sí. ¿Cómo podemos tratarlo? Claro, muy bien. Comentábamos que, bueno, también se le llama el síndrome del estilo de vida, y ahí está implícito, pues no nada más las causas, también está implícito el tratamiento. Lógicamente, si estamos hablando que esto viene de una mala dieta, pues tenemos que hacer lo contrario, tenemos que comer menos calorías, tenemos que comer más vegetales, comer menos grasas saturadas, menos azúcares simples, y una parte importante, pues hacer el ejercicio, por lo menos hacer 30 minutos diarios de actividad física es conveniente, ¿no? Se dice que... ¿verdad, doctor? Por supuesto. Y bueno, aquí es un comentario muy importante. El mejor ejercicio para tener un efecto benéfico es el aeróbico, ¿no? Y sobre todo para la gente que no está tan acostumbrada a hacer un ejercicio diario, constante, exhaustivo, empezar con intervalos, un ejercicio aeróbico a intervalos, pues es muy bueno, ¿verdad? Los intervalos, bueno, pues cada entrenador personal los va adecuando. Los va bien. Así es.
Pero digo, ahora, aún en estos tiempos de confinamiento, pues no es necesario que esté el gimnasio abierto o que podamos salir a la calle. En nuestro mismo hogar podemos subir y bajar escaleras, hacer series de burpees, no lo sé, Claro. en un espacio, hasta incluso bailar. Yo les digo a mis pacientes, si no les gusta hacer ejercicio, por lo menos pónganse a bailar, pónganse a sudar, pónganse a acelerar un poco su ritmo cardíaco, y eso tiene un efecto benéfico para su organismo, para su funcionamiento. Tiene toda la razón, es encontrar el ejercicio con el que uno se siente cómodo, pero poner en movimiento el cuerpo, ¿no? Esto del baile, la verdad es que a mí me encanta, tenemos varios instructores que dan clases en vivo y el ambiente es muy bonito y a veces como que pensamos en ejercicio e instantáneamente pensamos en algo aburrido, doloroso y tedioso. Y puede llegar a ser algo como lo que usted dice, un simple baile, un simple movimiento. Doctor, ¿cómo me pueden ayudar si tengo este síndrome? ¿Cómo me pueden ayudar los suplementos, en este caso naturales? Ok, bueno, aquí es importante señalar antes de entrar a esto, pues, de los suplementos naturales, insistir que la base de la mejoría es la dieta y el ejercicio, ¿no? Y en relación a la dieta, insisto yo mucho en ella porque es fundamental. Hay estudios perfectamente diseñados en diferentes países, incluso en México también, donde se ve como la gente que lleva dieta básicamente vegetariana puede llegar a revertir esos procesos de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, e incluso hasta a revertir la diabetes. Yo tengo pacientes que solo con dieta vegetariana son capaces de controlar sus niveles de glucosa en sangre, y por eso es lo más importante. Pero yo siempre le insisto mucho esto a la gente, a los pacientes, hacer conciencia en que hay que cambiar los estilos de vida, hacer conciencia en que hay que comer de cierta manera y hay que ejercitarnos de cierta manera. No podemos pretender curarnos y seguir teniendo el estilo de vida que tenemos, que hemos tenido y que nos está condicionando a tener estas complicaciones, estos problemas y estos riesgos más elevados. Entonces es fundamental. Ya hablando en materia de los suplementos, que la verdad en lo personal no me gusta decirles suplementos porque un suplemento es un sustituto, ¿no? Y prefiero llamarle un complemento porque en realidad hacer eso, un complemento a la dieta, al ejercicio. Estoy de acuerdo. Así es. Y entonces, bueno, se sabe, decía yo, de estos estudios que ciertas plantas, ciertos vegetales tienen efectos en la disminución de la resistencia a la insulina muy importantes, como por ejemplo Morus alba es uno de esos vegetales. Y hay otros más, como por ejemplo el apio, que por la gran cantidad de fibra que contiene, al comerlos en conjunto con el resto de nuestros alimentos, disminuye la cantidad de carbohidratos que se van a absorber del intestino hacia la sangre. Entonces esto tiene un efecto benéfico en el control de los niveles de glucosa en la sangre. Esos son básicamente los dos mecanismos de acción de estos complementos. Entonces, perdón, doctor, y por eso el complementar, ¿no? Porque a lo mejor el apio tiene un efecto súper positivo, pero ¿cuánto puedo consumir? Y qué tan frecuente, ¿no? Y de repente le dices al paciente o al cliente, en nuestro caso, el for user, necesitas X cantidad de apio y te dicen, no lo voy a poder hacer. Y creo que aquí es cuando entran estos complementos que de ninguna manera sustituyen los buenos hábitos que debemos adquirir de claro, prevención, pero que complementan. Claro, claro. Y eso es algo bien importante. Digo, yo en mi trabajo tengo oportunidad de estar en contacto con pacientes de Estados Unidos, de Canadá, Puerto Rico, diferentes partes de México también. Y lo que llama la atención es que la mayoría de la gente busca una cura milagrosa, ¿no? Un medicamento milagroso que les permita seguir teniendo un estilo de vida inadecuado y estar bien, y no enfermarse y no perder la vida pronto, ¿verdad? Entonces, eso no va de la mano, ¿no? Entonces, esos productos milagrosos realmente no existen, ¿verdad? Y nosotros lo vemos incluso con insulina, cuesta
mucho controlar a un paciente que no sigue las indicaciones de dieta y de actividad física que se le da, ¿verdad? Entonces, qué interesante esto que dice, doctor. Somos la sociedad actual, somos la sociedad de las respuestas inmediatas, ¿no? La nula tolerancia a la frustración. Ah, ¿cómo que no me funcionó? Entonces no sirve, y vamos buscando y buscando la pastilla milagrosa que cuando viene de un experto como usted y que se complementa con lo que siempre decimos, no existe. Y si existiera no habría obesidad y no habría problemas. Existen estos complementos que ayudan a permanecer en estos hábitos saludables, pero qué interesante que lo diga y además suscribo al 100%. no, y es que es cierto, siempre cuando alguien me consulta sobre consumir estos productos, yo les digo eso, ¿no? Si no cambian si no hacen conciencia, si no cambian su estilo de vida, no esperen resultados, ¿verdad? Sobre todo con el abuso de alcohol, el abuso de nuestra dieta, de las grasas, de los carbohidratos simples, es muy difícil, ¿no? Yo siempre hago énfasis en ello, ¿no? Porque no se puede pretender tener resultados, ¿no? Es como quien va a 4U Gym y si quiere, después de irse a ejercitar 30, 40 minutos, una hora, sale y se come un helado, se come va por una hamburguesa, no lo sé, eso no es compatible, no va de la mano, hay que ser congruentes en lo que queremos y en lo que hacemos. Y hacer cambios integrales. Doctor, esta plática está interesantísima, de verdad. Es algo que que nuestro equipo vemos constantemente y que a lo mejor llega a frustrar a ciertos individuos que no saben que tienen este síndrome, que no han sido identificados, que no tienen una dieta adecuada. Cuando hay un experto como usted, creo que es bien importante que se acerquen a usted. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar los suplementos que usted nos diría cómo y de qué manera complementar, ¿no? Gracias, Denise. Sí, digo, yo tengo la fortuna de haber sido invitado a colaborar con una empresa canadiense en Vancouver. Desde hace 7 meses trabajo con ellos. Mi función es dar la evaluación médica de los pacientes y tratar de que tengan mejores resultados, no nada más a través de la toma de los productos, sino en realidad a través de estar detrás de ellos, hacer esa función misionera, así le llamamos nosotros, de estar detrás del paciente. Y eso es lo que, no nada más los médicos, también los nutriólogos y los entrenadores tenemos que estar haciendo a diario con la gente, ¿no? Porque de otra manera el paciente puede ser que no logre tener esos resultados que pretendemos. Pero sí, yo efectivamente trabajo en una empresa que se llama Eastwood y tenemos varios productos que pueden beneficiar a la gente. Pueden buscar nuestra página en internet, ¿verdad? Tenemos productos que están disponibles. A partir de esta semana van a estar con descuentos especiales para México, precisamente por toda esta situación de la pandemia y del tipo de cambio. El tipo de cambio que tanto nos ha perjudicado, ¿verdad? A México y a muchos otros países de América Latina. Entonces, la empresa va a hacer un gran esfuerzo. Durante el mes de mayo va a tener sus precios a un 50%. Y con todo gusto podemos coordinarnos para tratar de tener alguna promoción específica para usuarios de 4U Gym, con todo gusto. Y comentaba yo que tenemos una página que no tiene motivos comerciales. Realmente es un grupo en Facebook que la intención es que la gente suba sus dudas, suba sus preguntas, suba lo que les sirva, postee cualquier comentario, ¿no? Y a veces ahí mismo damos algunas asesorías, tratamos de resolver algunas preguntas de la gente, sin ninguna otra intención más que tratar de ayudar. Esa es la realidad, tratar de ayudar a la gente.
Esta información, tanto del grupo como de la página que el doctor nos acaba de compartir, así como los descuentos especiales para nuestra comunidad de For Users, la vamos a poner en los comentarios aquí abajo en el Zoom, para que si desean acercarse, si quieren más información, como el doctor dice, simplemente con el interés de apoyar ahorita a nuestra comunidad que tanto lo necesita y que además queremos trabajar en conjunto para evitar este tipo de problemas que, como bien dicen, no país sino en el mundo. Por favor, comuníquense aquí. Muchísimas gracias, doctor, por esta plática tan informada y tan interesante. De verdad, en representación de toda nuestra comunidad For Users, se lo agradezco mucho. No, un placer nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Denise. Ojalá que podamos trabajar en conjunto por los mexicanos, porque tengan un mejor nivel de vida, salud. La salud es lo que realmente determina la calidad de nuestra vida, no las cuestiones económicas. La salud es lo que nos hace realmente poder disfrutar todo lo que está a nuestro alrededor. Un placer y a sus órdenes. Qué buena frase para terminar, doctor. Me voy a quedar con eso. La salud es lo que determina la calidad de nuestra vida. Gracias, doctor. Eso es correcto. Un placer, un placer.